Bien, entonces para continuar nuestra clase hablaremos de la valoración de las proposiciones. Dice, cuando se habla de valoración se refiere a que las proposiciones tienen dos valores, el verdadero y el falso. De esta manera los ejemplos siguientes nos ayudan a comprender. Recuerde que estas son de tipo A, E, I, O. Se refieren a las proposiciones. Bien, empezamos con las de tipo A, que serían las universales afirmativas. Entonces dice el ejemplo que tenemos aquí, todo perro es mamífero. Analizamos, dice, esto es verdadero porque todos los perros son mamíferos. Entonces, dentro de los mamíferos se incluye a perro. Ahora tenemos aquí la siguiente, todo perro es salvaje. Esta es falsa o falso, como ustedes quieran, el razonamiento es falso, porque algunos perros lo son, pero otros no. Es decir, no abarca a todos. En ese caso, por ejemplo, salvajes, los perros son un grupo de salvajes, pero hay domésticos. Entonces, aquí en este caso no se está abarcando todo el conjunto de perros. Vamos con el siguiente ejemplo. Ningún teléfono es transporte. Esto es verdadero porque se excluye a los teléfonos del transporte, ¿verdad? Entonces estamos descubriendo totalmente que este sea esto. Entonces se excluye totalmente esto. Luego, ningún perro es mamífero. Esto es falso porque se excluye a los perros de los mamíferos, pero estos pertenecen a los mamíferos. Entonces aquí lo explica, ¿verdad? ¿Cómo es que se excluye este grupo de este? ¿Cuándo tendría que verse incluido, verdad? Entonces por eso es falso. Bien, vamos aquí al otro ejemplo que serían las de tipo I o las que son particulares afirmativas. Entonces dice, algunas gallinas son aves. Esto es verdadero porque las gallinas son una parte de las aves, pertenecen a este grupo, pero son una parte, no son en su totalidad. Luego, entonces por eso es verdadero. Luego, también esta es una particular afirmativa y dice, algunas casas son carreteras. Esto es falso porque las casas no son parte de las carreteras. Entonces, por eso es que es falsa. Y luego tenemos aquí una de tipo O sea, una particular negativa. Y tenemos la siguiente proposición que dice, algunos sacerdotes no son católicos. Esto es verdadero porque alguna parte de los sacerdotes pertenecen a otro culto, no católico, por ejemplo, sacerdotes mayas y otros, ¿verdad? Tenemos la siguiente proposición, alguna papa no es tubérculo. Esta también es de tipo O sea, particular negativa. Y dice, esto es falso porque se excluye o se niega a esta parte a la que pertenecen las papas. Pertenecen al grupo de los tubérculos. Es decir, las papas pertenecen a los tubérculos y esta proporción se quitan de ese grupo, las quita, pues propiamente se podría decir, las quita de ese grupo. Bien, entonces en ese caso tenemos la misma cuestión, ¿verdad? Solo aquí habría que analizar, ¿verdad? Ningún televisor es edificio. O sea que este está excluido de todos estos. Y por lo tanto este sería pues simplemente verdadero. No, esto es verdadero. Entonces simplemente escribimos, ya sea que escribamos la palabra verdadero, porque así como puse aquí, ¿verdad? Falso,
y escribamos verdadero, pero ahorita no me voy a dedicar a escribir verdadero, solo lo voy a dejar con la V. Y luego analizamos la siguiente: algún limón es cítrico. Y es cierto, ¿verdad? El limón pertenece a ese grupo de los cítricos. No es una parte de los cítricos. Entonces este también es verdadero. Y aquí, algún limón no es cítrico. Esto es falso, ¿verdad? Es falso porque los limones pertenecen a los cítricos. Entonces esta es de tipo O sea, es una particular negativa, y entonces esta sería falsa, porque realmente los limones pertenecen a los cítricos. Toda cancha es planeta. Eh, los planetas no son una cancha, por lo tanto, la, digamos, este conjuntos está excluido de esto, por lo tanto, este no pertenece a cancha, y entonces, por lo tanto, esta es falsa. Volvemos con las de tipo E. Esa era de tipo A, que sería las de universales afirmativas. Y entonces volvemos a la cuestión de tipo E, que sería, dice, ninguna cancha es planeta. Entonces, aquí esta sí es verdadera, porque yo estoy excluyendo que cancha sea propiamente planeta. Entonces, sí, yo estoy excluyendo que esta pertenezca a esto. Entonces, sí es verdadera. Toda noche es día. Entonces, también, ¿verdad? Toda noche no es propiamente lo mismo que día, ¿verdad? Entonces, esto está excluido de aquí, no le pertenece a esto. Entonces, en ese caso, esto sería falso. Aquí, ninguna noche es día. Entonces, y eso es verdad, que esto no le pertenece a esto, o está excluida. Entonces, en ese caso, esto sí es verdad, que la noche no sea día. Alguna fruta es mar. Mar no tiene relación, o no le pertenece a fruta. Entonces, definitivamente, este es falsa. Algunos peces son terrestres. Se supone que terrestre, esta parte de terrestres no le pertenece a peces. Entonces, esta, por lo tanto, es falsa. Algunas pirañas no son peces, pero las pirañas sí son pertenecientes a los peces. Entonces, por lo tanto, esta es falsa. ¿Sí? Tenemos que esta es falsa, porque esta sí le pertenece a esto. Bien, entonces ya resolvimos ese ejercicio. Espero que practiquen, porque pronto yo les enviaría un trabajo sobre este tema. Y pasamos a otro tema, que sería el silogismo categórico. ¿Qué significa silogismo? Pues no es más que la palabra razonamiento. Y entonces dice aquí, definición: es un razonamiento deductivo que consta de dos premisas y una conclusión, cuyas proposiciones son de tipo A, E y O. Entonces, también tenemos otro concepto para trabajo de estos silogismos, o sea, razonamientos. Dice, tienen propiamente, digamos, cierta estructura, tiene ciertas partes, podríamos decir, si pudiéramos decir. Entonces, ¿cómo está constituido un silogismo? Pues está constituido de premisas.
¿Y qué es una premisa? Cada una de las dos premisas o proposiciones del silogismo de donde se infiere y se saca la conclusión. Las premisas no son más que este tipo de proposiciones de que se va propiamente a formar un silogismo. Entonces esto lo vamos a ir viendo más propiamente con unos ejemplos ya más claros. Aquí pues tenemos algo muy general de lo que se está hablando y posiblemente sea difícil de comprender en este momento, pero aquí ya vamos a ir a crear un silogismo. Veamos aquí. Para la elaboración de un razonamiento o silogismo se emplean las proposiciones de tipo A, E o I. Y entonces aquí sí ya tenemos la presentación de un silogismo. Partes principales del silogismo. Un silogismo está constituido por dos premisas, tres términos y una conclusión. Aquí en este momento es difícil de entender esta cuestión, pero veamos. Dice la primera premisa o mayor, que una premisa no es más que una proposición que hemos elaborado. Y entonces en ese caso tenemos aquí, toda manzana es vegetal. Esa es nuestra premisa. Y término, ¿cuál es el término? Es este, que sería correspondiente a manzana. El otro término sería vegetal. Y luego agregamos otro término que sea distinto a manzana y a vegetal. Y tenemos que aquí tomamos cuaderno. Algún cuaderno no es manzana. ¿Qué pasó? Repetimos este término. Pudimos haber repetido este, pero quisimos repetir este. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que según ese juego, ese cambio de términos, nos va a dar cierta figura, pero eso vamos a verlo más adelante. Bien, luego de haber hecho las dos proposiciones, la primera premisa o mayor, luego hago mi segunda premisa, que fue la que establecimos aquí. De estas premisas yo saco mi conclusión. Entonces lo que tengo que saber aquí es que, por lo regular, mi premisa la saco de aquí, de la premisa menor. Y especialmente, por lo regular, se saca del sujeto. Recordemos que todas estas proposiciones tienen, este es un sujeto, este es predicado, este es un sujeto y este es predicado, este es un sujeto y este es un predicado. Si nos damos cuenta de aquí del sujeto, saqué mi conclusión, tomé aquí. Entonces, algún cuaderno, entonces aquí escribí algún cuaderno y luego tomé un término. Veamos. Aquí la cuestión es fijarse que aquí manzana está repetida. Y entonces también manzana la tengo aquí repetida. Y entonces tengo dos veces manzana. Ese término no lo puedo repetir aquí. Entonces, ¿cuál sería el término que no tengo repetido? Es solamente este, vegetal. Entonces bajo este, nos dimos cuenta. Este término aparece una y dos veces. Este término aparece una vez y este término te aparece una vez. Tomo este término para mi sujeto de la conclusión y luego el único término que no está repetido lo bajo aquí y formé mi conclusión. Es sumamente sencillo. Luego, digamos, entonces la conclusión puede llevar el nexo
Esto se le llama nexo, ¿verdad? Porque es la que va a unir, eso es lo que va a unir estas proposiciones o premisas con la conclusión. Y los nexos pueden ser diversos, pueden tener entonces, por tanto, eh, en tal razón, o sea, se puede emplear diversos nexos que se tienen, ¿verdad? Para poder, establecer la conclusión. Bien, aquí lo que nos da es practicar, ¿verdad? Practiquemos, dice paso a paso. Realizar una proposición. Escribimos una proposición de tipo E. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos manda a hacer? Es hacer una proposición de tipo E. Y entonces, una de tipo E sería, el ejemplo sería ninguna mochila es automóvil. Bien, hicimos la primera proposición. Y luego tenemos elaborar otra proposición. Y en ese caso nos manda que hagamos una de tipo I. Y entonces tenemos aquí algún lápiz es material didáctico. ¿Sí? Aquí ya estamos practicando propiamente la elaboración de las proposiciones, que eso ya lo habíamos hecho. Eso ya lo hemos hecho. Pero para hacer nuestros ejercicios de premisas, pues tenemos que ir propiamente puliendo, ¿verdad? Algunas cuestiones. Entonces dice, ya tendría las dos premisas y los términos que quedarían de la siguiente manera. Ninguna mochila es automóvil, que era la que tenemos aquí. Y luego, algún lápiz es material didáctico. Pero el problema es que tenemos, como vemos aquí, tenemos el término 1, término 2, términos 3 y 4. Pero lo que que tal vez le habíamos visto inicialmente, dice que el silogismo debe tener 3 términos, si no debe tener 4. Entonces, si yo trabajo de esa manera con 4 términos, yo no voy a lograr, si yo trabajo con 4 términos, no voy a lograr hacer una conclusión. Entonces tengo que hacer que se repita un término. Y en ese caso dice, que ahora sí, ahora sabe que hay un problema, porque hay 4 términos. De esa manera no se puede extraer la conclusión. Por tanto, se debe realizar un cambio. Hay que quitar un término y hacer que se repita uno de ellos. Hagamos el siguiente paso. Quitamos, ¿cuál fue el término? Pues aquí tenemos el cuarto término, quitamos ese término. Pudiéramos haber quitado cualquiera de ellos, pero es mucho más fácil hacerlo con esto. Y entonces en ese caso, como necesitamos solo 3, entonces este lo dejamos, este dejamos, aquí está el tercer término, lápiz, y repetimos en ese caso el 1, el término 1 lo repetimos. Para extraer la conclusión, esta se obtiene tomando el término 3 y 2. Entonces teníamos 3 y 2, ¿verdad? Ya nos anticipamos a hacer eso. Estos no se repiten. El silogismo ya con la conclusión queda de la siguiente manera. Entonces venimos, ya había anticipado. Yo tomo siempre mi sujeto y lo pongo aquí. Luego tomo el término que no está repetido, que en este caso es automóvil, porque mochila sí está repetido. Mochila sí está repetido. Entonces automóvil sí no está repetido, entonces vengo y lo coloco aquí. Y ya formé, pero le agrego por tanto, o entonces, por consiguiente, etcétera, ese nexo para unir las premisas. Por tanto, algún lápiz es automóvil. Entonces tenemos que ¿de dónde tomamos nuestra conclusión? Lo tomamos del término 3 y el término 2. Ahí estamos. Aprendamos lo siguiente. En el ejercicio anterior quitamos el término 4 y movimos 1. Quitamos el término 4, que era el que estaba aquí, que era
teníamos aquí material didáctico y pusimos entonces pusimos y repetimos, pues repetimos, ¿verdad? Repetimos el 1. Sí, repetimos el 1. Bien, ahora vamos, dice. Ahora aprendamos lo siguiente. En el ejercicio anterior quitamos el 4 y movimos 1. Es decir, hicimos repetir 1. Ahora movamos 2, lo repetimos en 4, queda de la siguiente manera. Bien, entonces ahora veamos, pues, tenemos el término 1, y lo repetimos aquí, anteriormente, que sería mochila, pusimos aquí. Pero ahora no quisimos repetir este término 1, sino vamos a repetir el término 2. Y entonces aquí venimos y lo colocamos automóvil y lo colocamos aquí, en esta parte. Lo repetimos. Y si continuamos con este término. Entonces nuestra conclusión va a salir entonces de esta manera. Del término 3 y del término 1. El término 1 siempre, ¿verdad? Pero entonces ya movimos aquí, miren, la posición que tiene. En cambio aquí tenía esta posición cruzada, ¿sí? Cruzada, mochila, y se cruzaba aquí. Ahora quedan los términos, pues propiamente como a la par, ¿verdad? Paralelos, podríamos decirse. Este queda aquí abajo, o arriba y uno abajo. En cambio anteriormente teníamos aquí propiamente cruzados. Y en la conclusión pues sacamos, como vuelvo a repetir, del sujeto de la segunda premisa o premisa menor, y ponemos también el término que no se repite, en ese caso es mochila. Ahora, como se ve, la conclusión cambió, porque se obtuvo de tomar 3 y 1, porque repetimos 2. Continuemos con los cambios, repitamos 1, pero en la posición 3 queda de la siguiente manera. Ahora vemos aquí, ¿verdad? Dice, vamos a tener, repetimos, repetimos 1 y agregamos otro término que sería automóvil y material didáctico. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos otro problema otra vez, que sería que aquí tenemos un término, 2, 3, bueno, aquí sería el 3, ¿verdad? Aquí, pues, no sé por qué, bueno, el 4, pues, pero ahorita ya se convertiría en 3, porque ya no podemos, porque aquí los términos son distintos. Este es mochila, automóvil, y este término sería material didáctico. Entonces, en ese caso, este es un término distinto a este. Entonces, por lo tanto, este se convertiría en 3. ¿Sí? 3. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, la conclusión se obtendría usando, como siempre usamos digamos, la premisa menor para sacar la conclusión, pero ahora no empleamos el sujeto. Aquí si vemos, porque el sujeto está repetido en esta premisa y en esta, pero no estamos, ahora necesitamos que este término que no está repetido es el que empleemos, pero de la premisa menor, y ese lo vamos a poner siempre como sujeto y estaría aquí. Entonces nuestra conclusión va a salir del término 4, que anteriormente era 4 y ahora después es 3, y del 2. Y ahora veamos, cambió. Mochila está de este lado, porque anteriormente mochila estaba aquí, cruzada. Luego automóvil teníamos aquí.
y ahora vemos que ya mochila pasó de este otro lado, ¿sí? Entonces ya cambia de posición. Y luego la conclusión, como dijimos, aquí dice 4 y 4 porque este era el término 4, pero como ya vimos es el término 3, porque aquí es un término que no se repite en este razonamiento. Y el último cambio dice, bien, último cambio, vamos 2 y 3. Entonces aquí, ¿verdad? Venimos. Volvemos a repetir, ¿verdad? Este lo teníamos como 4, pero ahora va a pasar como, siempre nunca se pone como 4, sino que van a poner que siempre lo que tenemos aquí, término, mochila es un término, automóvil es un término, pero ya no es 2. Se repite, ¿verdad? Porque sí lo tengo repetido, pero este sería el tercer término, porque aquí se repite, entonces no es un término distinto a este y a este, sino es el mismo término, entonces se repite. Ahora bien, tenemos aquí la cuestión de, ya tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que tomar la conclusión siempre en el tercer término y lo ponemos siempre como sujeto. De aquí de la segunda premisa o premisa menor. Y luego tenemos que mochila es la que no se repite. Y entonces la tomamos aquí. El término 1 pasa aquí. Bien, entonces la conclusión siempre la obtuvimos del el 3 y el 1. Bien, eso es propiamente para elaborar propiamente nuestros silogismos. Ahora bien, pero eso tiene una cuestión técnica. Voy a pasar estas, ¿cómo se llama? Estas reglas, características o reglas del silogismo. Las voy a pasar aquí donde tengo elaborado esto. Y ya con las reglas algunas veces uno trabaja pues también un poco distinto a esto. Bueno, veamos, ahorita vamos a pegar nuestras reglas aquí. Y entonces ahora sí, vamos a ver pues, a trabajar un poco más técnicamente, ¿verdad? Ya habíamos trabajado, pues ya habíamos dicho que los términos no deben repetirse, ¿verdad? Entonces usamos los términos no repetidos, etc. Pero vamos a ver aquí. Dice, bueno, dice, cada término debe aparecer 2 veces. Bueno, esa es una regla. Entonces, cada término debe aparecer 2 veces. Entonces, viene, esa es una regla, ¿verdad? Esa ya estamos empleando reglas. Cada término debe aparecer 2 veces. Veamos, manzana y manzana aparecen 2 veces. Esta ya es con técnica, ¿verdad? Ya no estamos empleando propiamente así muy como que solo jalemos los términos como juego. Claro que aquí también estamos como que fuera juego, pero aquí ya estamos empleando un poco más la técnica. Porque cada término debe aparecer 2 veces. Entonces vemos aquí 2 veces. 1 y 2 veces está manzana. Vegetal, veamos estado vegetal. Sí, vegetal está 1 y 2 veces. Cuaderno aparecen 2 veces. Esta es propiamente una, podríamos decir, reglas, ya para trabajar así sin mayor dificultad. Bien, dice, ahora veamos esta situación. Aquí sí está un poquito más para que podamos ir trabajando ya con más técnica, ¿verdad? Bueno, no sé si estoy por aquí con algo.
No lo tengo, pero en fin, vamos a tratar de hacer una técnica. Bien, entonces ahora sí, vamos a continuar. Dice, el predicado de la conclusión, veamos aquí, identifiquemos. Se supone que si sabemos son las partes de una proposición o una oración, pues entonces tenemos aquí que este es el predicado. Ahí tenemos nuestro predicado. Entonces identificamos, dice el predicado de la conclusión. Recordemos que esta es la conclusión, ¿verdad? Dice el predicado de la conclusión es el término mayor, y veo lo que yo tengo que identificar aquí es lo siguiente, que propiamente dónde se encuentra este término, porque dice el predicado de la conclusión es el término mayor. Entonces lo busco aquí y veo que aquí está. Siempre se va con P, y digo, entonces el término mayor va a ser identificado con P o simbolizado con P, como se quiera. Luego sigo ¿cómo se llama? La regla. El sujeto de la conclusión, este es el sujeto de la conclusión. Entonces tenemos el sujeto de la conclusión y tenemos el sujeto de la conclusión. ¿Sí? Fácilmente sabemos que este es el sujeto. El sujeto de la conclusión es el término menor. Entonces lo vuelvo otra vez a ver que o sea, lo que tengo que hacer es localizarlo. ¿Dónde lo encuentro? Pues simplemente lo encuentro aquí. Pues tengo aquí, ya sea que lo ponga aquí o aquí, como se quiera, ¿verdad? Entonces ya estamos sacando los términos. Ya tenemos el término mayor, que sería este, término menor, y dice luego, el término medio es el que no aparece en la conclusión, pero sí debe aparecer en las premisas. Entonces el término medio, es el que no aparece en la conclusión. Este término o términos no aparecen aquí en la conclusión, pues estos son mis términos medios. Entonces este es mi término medio y este también es mi término medio. Esas son las partes propiamente ya de un silogismo. Estas son las partes de un silogismo, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro término mayor y lo localizamos aquí. El término menor y lo localizamos aquí. El término medio, que aquí está, y también lo tenemos aquí. Son dos términos medios. Tenemos dos términos, digamos el término mayor, el predicado de la conclusión, el sujeto de la conclusión, y este es el término menor. Entonces eso es para identificar nuestros términos, propiamente mayor, menor, término medio, etcétera, ¿sí? Ahora empleemos estas mismas situaciones aquí, ¿verdad? Entonces dice, volviendo, ¿verdad? Ahora sí, sin estar viendo las reglas. El término mayor, o puede empezarse con el término menor como se quiera, pero ahorita en este caso vamos a seguir las mismas reglas. El término mayor es el predicado de la conclusión. Este es el predicado de la conclusión. El término menor es el sujeto de la conclusión. ¿Y dónde le identifico este? Pues tenemos aquí, que donde lo veo, donde veo que este se repite, pues está aquí. Este sería mi término menor. Este es el sujeto de la conclusión, este es el predicado y ese es el término menor. Porque el sujeto de la conclusión es el término menor. El término mayor es el predicado de la conclusión es el término mayor. Entonces busco dónde encuentro el término mayor. Lo encuentro aquí.
Ahí está. Luego dice que los términos medios son los que no se repiten propiamente en la conclusión, no están en la conclusión, no se encuentran en la conclusión. Y los términos que no se encuentran en la conclusión serían estos. Ya estamos identificando pues nuestros términos. Volvemos otra vez con lo mismo, ¿verdad? Ya es repetitivo, ya no tenemos mucho problema para hacer eso. Pongamos aquí el sujeto y el predicado aquí, ¿sí? Bueno, entonces ahora si nos preguntan, mire, ¿dónde está el término menor? Sabemos que el término menor es el sujeto de la conclusión. Entonces lo que hacemos es buscar este y lo encontramos aquí. Entonces este sería mi término menor. Ahora veamos, entonces ahora nos piden el término mayor. Vemos que el predicado de la conclusión es el término mayor. Entonces vengo yo, lo busco y sería aquí. Aquí lo tengo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora nos falta pues, perdón, el término mayor sería, perdón, ya me equivoqué. El término mayor, ya estoy aquí equivocándome. El término mayor sería este, como es mochila, sería este, es el término mayor. Y los términos medios son aquellos que no se repiten, o que no están en la conclusión. Estos dos términos no se encuentran en la conclusión, no aparecen en la conclusión. Ahí está. Tenemos ahí, ¿verdad? Nuestros términos. Esto mismo va a suceder con esto, ¿verdad? Con este. Pero veamos la posición que van adquiriendo. Los términos medios aquí, si nos vamos dando cuenta, aquí la posición es lo que me interesa que se vayan viendo. Porque aquí mochila está aquí, término medio, y mochila está aquí, término medio. En cambio aquí los términos medios no aparecen de esa manera. Los términos medios aquí aparecen aquí, no aparecen así cruzados, sino que aparecen abajo. Vean, aquí está P, aquí M, aquí está S y aquí está M. En cambio en el anterior teníamos que aquí aquí aparece M y aquí en este término aparece P, ¿verdad? Entonces, y M aparece propiamente aquí, ¿sí? Entonces estarían así cruzados. En cambio, en este caso, aquí en este otro tipo de silogismo que hemos cambiado a algunas situaciones, pues vamos y encontramos así. Los dos términos medios están aquí, así. Y así podemos ir cambiando, ¿verdad? Vamos a ir cambiando para darnos cuenta que podemos hacer ese juego. Vamos a hacer ese juego. Entonces aquí, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? Tenemos aquí. Veamos aquí, mochila apareció así, cruzado, ¿verdad? Pero ahora veamos aquí, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? Como está hasta aquí abajo mi conclusión, vamos a ver. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí el término mayor que sería siempre mi predicado de la conclusión. En este caso lo llevamos aquí. Aquí tenemos el predicado de la conclusión. Este sería el sujeto de la conclusión. Y vemos que habíamos establecido o habíamos visto las reglas que el sujeto de la conclusión es el término mayor, menor. Entonces tenemos aquí que el término menor lo tenemos aquí, que sería, porque aquí este sería digamos el sujeto de la conclusión, que sería este sujeto aquí, pero el predicado de la conclusión es nuestro término mayor. Entonces lo agarramos aquí, que nuestro término mayor va a ser este de aquí,
aquí. Y luego nuestros términos medios van a ser mochila, aquí, porque son los que no van a aparecer en la conclusión. Y como ven aquí, mochila aquí aparecía así, cruzada. En cambio con mochila aparecen pues en forma paralela, o sea, uno abajo y otro arriba, o una arriba y otra abajo, como ustedes quieran. Eso sería propiamente, podríamos decir, pues el trabajo de poder ir buscando la posición de términos medios, términos mayores, términos menores, ¿verdad? Para propiamente después, posteriormente vamos a ver algunas figuras propiamente de las de los razonamientos, ¿verdad? Entonces aquí volvemos otra vez, volvemos a practicar nuevamente, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? Dice, podemos, como les decía, podemos empezar con el predicado o con el sujeto, como se quiera, teniendo en cuenta de las reglas que tenemos. En ese caso vamos a empezar con el sujeto. Tenemos el sujeto de la conclusión, el predicado de la conclusión. Luego dice, ¿qué es lo que nos determina las reglas? ¿Qué es lo que nos dice la regla? Podemos empezar con este, pero por un lado, muy comúnmente los lógicos les preocupa que empecemos con este término mayor. Y el término mayor dice que es el predicado de la conclusión. Y este término lo tengo que buscar dentro de las premisas. Y veamos aquí. Entonces, mi término mayor es este. Y el término menor dice que es el sujeto de la conclusión. Entonces, vengo yo, lo busco en las premisas donde aparece. Y aquí está. Ya tengo mi término menor. Y luego, los términos medios son los que definitivamente no van a aparecer en la conclusión. Y aquí los tengo. Aquí está uno y aquí está el otro término. Y ahí tenemos identificados. Ahora vemos la posición. El término medio está aquí y está aquí, está cruzado. Y entonces eso nos va a dar figuras. Ahora regresemos a nuestro propiamente curso y vemos, bajemos y vamos a darnos cuenta que aquí está lo que habíamos dicho. En ese caso, por ejemplo, los términos medios son los que no se repiten en la conclusión, pero que sí aparecen en las premisas. Caballo y caballo es el término medio. Cuadrúpedo, que sería este es el término mayor, lo tenemos aquí. Y pony, que sería el sujeto, sería el término menor, se encuentra aquí. Veamos entonces. Términos medios sería este de aquí y este de aquí, que sería caballo. El sujeto, que sería el pony, que sería el término menor. Y el término mayor, que sería cuadrúpedo, que sería este de aquí, cuadrúpedo. Lo tenemos aquí. Está identificado. Entonces, aquí ya nos van a decir que propiamente forman una figura. Y veamos aquí los términos, perdón, aquí vamos a ver. Así. Sí es cierto. Veamos. Término medio, que son los que no aparecen en la conclusión. Término medio. Ahí está. Término mayor, porque este es P. Ese es el término, es el predicado de la conclusión. Y ese sería pues repetido allá. Y formarían, voy a tratar de copiarlo. Vamos a ver si podemos copiarlo. Y entonces vamos a así, aquí está. Entonces el término mayor sería este, mi predicado de la conclusión. El término menor, ¿se recuerdan que es el sujeto de la conclusión?
Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver, aquí tenemos el sujeto de la conclusión. Aquí tenemos el sujeto. Uy, ya estoy haciendo desastres. Pero aquí tenemos nuestro sujeto de la conclusión. Y este mismo pues estaría aquí. Y si nos damos cuenta, coincide, ¿verdad? Aquí tenemos M, sería este, P, sería este, y S, que sería este. Vamos a quitar esta cosa. Ahí está, S, que sería nuestro, aquí sería S, y pues M, que están los dos términos medios. Yo creo que con esto pues ya también aquí después la figura 2, figura 3 ya solo es de ir viendo, practicando, y ya entonces tenemos estos ejercicios que hay que hacer, ¿verdad? Que serían fáciles ya de elaborar de acuerdo digamos propiamente a ir identificando. Por ejemplo, aquí tenemos término mayor, y ese lo buscamos aquí, que sería aquí. El término menor, que sería este, el sujeto de la conclusión, y lo encontramos aquí, ¿verdad? Vamos a subrayarlo, ¿verdad? Vamos a ver. El término mayor voy a poner con color así, y ese lo encontramos aquí. Término mayor, encontramos aquí. Luego el término menor, que sería aquí, lo voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo así. Entonces el término menor, y ese término menor estaría aquí, término menor. Y los términos medios que no aparecen en la conclusión, pero que sí aparecen en las premisas, y estas les vamos a poner pues de un colorcito así para que se vea. Estos términos serían los que estamos ahí. Y ahora solo usted le pone la letra que le corresponde. Y ahí estamos. Pues ahora solo falta practicar, pues. Entonces, a hacer ejercicios para que podamos comprender.